Coronavirus en Noruega, Grupo 5. Como en todo el mundo, Noruega se encuentra hoy en día atravesando la pandemia causada por el coronavirus. Esto ha llevado al país a tomar una serie de medidas y ha desencadenado bruscos efectos sobre la economía. Actualmente se registran 6.160 casos, dentro de los cuales encontramos 108 muertes y 32 recuperados. Adicionalmente, se han realizado más de 120.000 pruebas. Además, vemos que en este país el sistema de salud es público, con acceso para residentes y extranjeros, financiado por el Estado mediante impuestos, fondos municipales y cargo a paciente o copago. El sistema sanitario cuenta con una media de 3.9 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, ubicando la posición 56 a nivel mundial. Por otra parte, encontramos que la esperanza de vida al nacer es de 82.5 años. También cuenta con una tasa de mortalidad del 7.7%, que seguramente irá en incremento a causa del virus. La población con mayor vulnerabilidad ante el virus, es decir, los mayores de 65 años, representan el 17.05% de la población. El reciente 6 de abril, el ministro de Sanidad noruego anunció que el gobierno había logrado poner bajo control la pandemia de coronavirus en la nación nórdica, pese a lo cual ha considerado que es demasiado pronto para revocar las medidas restrictivas que se han impuesto para impedir el contagio. Con lo dicho previamente, evidenciamos que a pesar de todo, Noruega es una nación que estadísticamente no se ha visto tan golpeada. Ahora veremos las medidas de prevención empleadas. Para frenar la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, Noruega decidió cerrar sus fronteras. Solo podrán entrar en el país aquellos con pasaporte noruego o con permiso de residencia o trabajo. El resto debió salir de Noruega. Se pidió evitar todos los desplazamientos. Los vuelos a través de Europa están interrumpidos. Las aerolíneas han anunciado recortes en viajes. Solo hay vuelos restringidos a nivel nacional. El gobierno de Noruega ha impuesto una serie de medidas drásticas para atajar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Estas medidas son las siguientes. Noruega cerró sus fronteras a las 8 de la mañana del lunes 16 de marzo a todos los extranjeros sin permiso de residencia o trabajo en el país. A estas personas se les denegará la entrada en territorio noruego, de acuerdo con la regulación vigente para el control de enfermedades contagiosas. Solo los principales aeropuertos seguirán operativos, para que turistas y ciudadanos extranjeros que se encuentren en Noruega puedan volver a sus países. Además, se aplicarán temporalmente controles fronterizos de entrada y salida en la frontera interior del espacio Schengen. Personas con un pasaporte noruego o permiso de residencia o de trabajo en Noruega y que hayan estado recientemente en otros países deberán guardar cuarentena en casa durante 14 días tras su regreso a Noruega, tengan o no síntomas. Todo aquel que presente síntomas de la enfermedad deberá ser puesto en aislamiento. El gobierno aconsejó también no usar el transporte público siempre que sea posible. Igualmente, aconsejó evitar las concentraciones de gente y aplicar medidas de distanciamiento social. Como muchos países del mundo, los colegios, las universidades, los bares, los restaurantes y los centros comerciales han sido cerrados. Las compañías están estableciendo trabajo desde casa. Sin embargo, muchos sectores, al verse tan afectados, están empezando a despedir a los trabajadores. Por último, para frenar el avance del virus, todas las atracciones turísticas de Noruega, incluidas las estaciones de esquí, han sido cerradas temporalmente. Asimismo, todas las actividades y eventos han sido aplazados o cancelados. Medidas del gobierno. La caída del precio del petróleo ha golpeado con dureza al principal exportador de gas y crudo de Europa Occidental, cuya moneda está en mínimos históricos. Asimismo, la parálisis en los sectores productivos están generando una situación de desempleo que está en crecimiento. El gobierno ha propuesto un rescate económico de 280.000 millones de coronas, unos 25.700 millones de dólares, en formas de préstamos y emisión de bonos para mitigar los efectos del coronavirus. Por otra parte, 6.000 millones de coronas, unos 543 millones de dólares, se ocuparán para rescatar a Norwegian Air,
que se ha visto obligada a despedir por el momento a 7.300 empleados y cancelar el 85% de los vuelos. Sin embargo, las garantías de préstamos vienen con una larga lista de condiciones. El gobierno exige que las aerolíneas hayan tenido un patrimonio de al menos un 8% al final del último trimestre. Por su parte, el Banco Central noruego, el Norges Bank, decidió por unanimidad reducir la tasa de interés en 0.75 puntos porcentuales para llegar al 0.25%. Estas medidas se harán con el propósito de mitigar los efectos económicos de esta pandemia. La economía en Noruega se ha visto afectada producto de la parálisis económica. La industria no petrolera cayó un 14% en marzo, siendo los hoteles y restaurantes los sectores más afectados con una disminución estimada del 59%, mientras que el transporte disminuyó en un 36%. La corona noruega se ha visto fuertemente afectada en lo corrido del 2020. El 1 de enero el dólar se cotizó en 8.78 coronas. En marzo, la corona noruega tuvo una fuerte devaluación que llegó a niveles históricos del 22 de marzo, cuando el mercado cerró cotizando 11.77 coronas noruegas por dólar. Así que ahora explicaremos las razones por las cuales la moneda noruega se devaluó de esta manera. La parálisis de la producción por el coronavirus y la caída de los precios del petróleo en el llamado lunes negro del 9 de marzo son los principales factores, debido a que la producción petrolera representa el 12% del PIB noruego y el 40% de sus exportaciones. El modelo de bienes transables y no transables nos permite afirmar que debido a la depreciación de la moneda noruega, la relación entre el precio de los bienes transables sobre los no transables disminuye, aumentando el precio relativo de los bienes transables, razón por la cual se producen más de estos. Asimismo, se espera que los auxilios anunciados por el gobierno logren mitigar los efectos negativos sobre la economía y proteger el empleo, permitiendo que el desempleo se mantenga en niveles bajos y estables como en el último año, que fue apenas 4%. El gobierno noruego pronosticó un crecimiento del 2.5% para 2020. Ahora se estima que podría reducirse en un 1% la economía noruega, aun con los estímulos económicos que dio el gobierno, aunque sin presentar un panorama tan catastrófico claramente como el de otros países ante la probable recesión global anunciada por el Fondo Monetario Internacional.